Me acuerdo mucho eso de la frase esa de que el banco es el que te regala un paraguas cuando hace sol y en cuanto empieza a llover te lo quita, ¿no? 100% verdad. Esto es políticamente correcto, que no lo vea ningún banquero, no, por favor. Nuestro podcast es políticamente incorrecto, o sea, Antonio, no te preocupes, no tiene ningún problema. El delivery ha sido una trampa de estos años. Esto también va a ser muy políticamente poco correcto, ¿no? Que está basado casi en un sistema de... Por lo legal. Un podcast de PH Asociados. Pues estamos en un nuevo episodio de Por lo Legal, el podcast de PH Asociados, y hoy es un día un poquito especial porque nos reciben en una empresa más que centenaria y además una persona de relevancia. Pero me gustaría que se presentara él un poco para todos nuestros seguidores. Muchas gracias por esas palabras de introducción. Ya, vamos, tampoco tanta relevancia. Sí, o sea, yo soy Antonio Lence y soy el director general de Viena Capellanes, que como bien dices, pues es una empresa más que centenaria. Llevamos 153 años dando guerra, desde 1873 aquí en la provincia de Madrid. En la provincia de Madrid, más de 150 años. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, que es la base, yo creo, que de cualquier cosa que quieras que salga bien, y se hace también con mucha capacidad de adaptarte a los tiempos y de renovarte, de introducir cosas nuevas. Evidentemente, el mundo hace 153 años, te garantizo que no tenía nada que ver con el mundo actual, ¿no? Y bueno, además Viena nació en un entorno bastante curioso, o sea, fue en el año 1873 la proclamación de la Primera República, que fue un año súper movidito, tuvimos 4 presidentes de la República durante ese año solamente. O sea, está más movido que ahora, ¿eh? Efectivamente, y eso nos ha dado pues fuelle para poder hacer muchas cosas, siempre en unos entornos de lo más hostiles. Yo he investigado un poco, porque al final una empresa como esta es una historia en sí misma, una novela, se podía escribir una o dos novelas, y me he encontrado algunas cosas curiosas que me gustaría que me comentaras, Antonio. Es decir, por ejemplo, la relación con Pío Baroja. De repente me encuentro Pío Baroja, que tiene que ver con Viena Capellanes. Pues efectivamente, Pío Baroja nos habían contado que había sido panadero cuando estudiábamos, y en realidad lo que fue dueño de Viena Capellanes porque la heredó de un tío político suyo, de don Matías Lacasa, que fue el fundador verdaderamente de la empresa. Fue el emprendedor que se trajo de la Exposición Universal de Viena de 1871, fue a por una idea y lo que se trajo fue la fórmula del pan de Viena, la patentó y la tuvo. Ahí viene el nombre de Viena Capellanes. Efectivamente, la patentó y tuvo la exclusiva de fabricación durante 10 años, que luego no pudo renovar. El primer establecimiento estuvo en la calle Capellanes y de los dos elementos pues no se le ganaron mucho la cabeza para hacer eso. Y luego pues don Matías falleció unos 20 y pocos años después, no tenía herederos y su mujer, que se llama Juana Nessi, pues decidió que lo mejor era traerse unos sobrinos que de aquella estaban estudiantes, que eran su sobrino Pío y su sobrino Ricardo, y ellos estuvieron gerenciando la empresa durante bastantes años. En ese momento aparece un antepasado, aparece su familia. Efectivamente. Porque aquí pasan dos cosas curiosas, porque hay empresas, no muchas, que tienen más de 150 años, no muchas, pero las hay, pero aquí lo verdaderamente curioso es que la misma familia que inició el trabajo continúa al frente de ello, ¿no? Pues no la inició del todo, pero la que sí que empezó el crecimiento. Ese emprendedor, ese segundo emprendedor se llama Manuel Lence Fernández y era un tío abuelo mío, y fue el típico emigrante como los libros de la generación del 98, que se vino con el petate andando desde Galicia, desde una aldea muy pequeñita, y bueno, pues llegaron aquí. El primer trabajo que encontró fue en la Tahona de los Baroja, de aprendiz, de chico para todo. Empezó a trabajar pues con unos 14 años aproximadamente por la reconstrucción histórica. Con 18 años era el encargado ya del negocio. Los Baroja cada vez fueron poniendo... Sin tener ninguna preparación anterior. No sabía ni leer ni escribir siquiera. Le enseñaron los propios Baroja, que le vieron listo al chaval, pues le dieron herramientas para que pudiera valerse. Y era pues probablemente, en los términos de hoy en día, seguramente calificarían de un superdotado, ¿no? Sí. Y bueno, pues empezó a hacer cosas como encargado, y con menos de 40 años buscó un grupo de inversores que le ayudaron a comprarles la empresa a los Baroja, y desde entonces está en mi familia. Si te das cuenta, Antonio, estábamos diciendo, el mundo ha cambiado, evidentemente que ha cambiado, pero en algunas cosas no ha cambiado. Es decir,
PH Asociados, y en este caso el podcast que estamos haciendo, surge como la idea para el apoyo del emprendimiento, es decir, la figura del emprendedor, del empresario que se echa para adelante y que necesita una serie de ayudas, es decir, en la financiación, alguien que le ayude, que le dé una cierta capacidad. Todas esas cosas que me estás contando de tu tío, en el fondo es un poco lo mismo que buscar ahora. No sé si por buscar ciertas similitudes, ¿no? Eso desde luego que no cambia. O sea, al final cualquier empresa, cualquier negocio, cualquier proyecto necesita a alguien que se ponga a ello, ¿eh? Y evidentemente pues ese alguien hacerlo solo muchas veces es difícil, siempre tiene que tener un respaldo, ¿no? En este caso pues vamos, él se ayudó financieramente de quienes le respaldaron, le dejaban el dinero, se lo devolvió y ya siguió solo, ¿no? Pero ese arranque evidentemente siempre se necesita. Y vivimos en una sociedad, además, que es curioso. En España no hay mucha vocación de ser empresario, emprendedor. Si me permites, Antonio, no es que no exista mucha vocación, sino que además tenemos mala fama. ¿No te parece? Tenemos mala fama, exactamente, porque vamos, muchas veces pues se nos demoniza, ¿no? Sí. O sea, que se ha vendido, incluso en los libros de texto de educación para la ciudadanía que había, ponían la figura del empresario como un malvado, como un perverso que se aprovechaba de la gente, cuando es todo lo contrario. O sea, si, el pulmón de cualquier país y especialmente de España precisamente son las empresas son las que crean empleo. Y además en España, que además permíteme, que es que la mayoría son empresas pymes, que es la mayoría del tejido empresarial. Un 70%. Entonces, además, lo que implica es que necesitas una voluntad personal, un riesgo personal, poner por encima de tu familia a esas personas. Yo por lo menos es lo que me he encontrado. Yo provengo del mundo financiero, ahora estoy en el mundo del jurídico y no te voy a decir el 100%, porque a lo mejor te podría mentir, de los empresarios son gente que ponen muy por encima la empresa y sus trabajadores. Por eso, no sé si estás de acuerdo conmigo, Antonio. Me siento absolutamente representado y eso es la realidad. Evidentemente habrá empresarios malos, como hay políticos malos y como hay médicos malos. O abogados malos. Evidentemente en cualquier profesión puede haber, pero no es la generalidad. O sea, la gente que arriesga su trabajo, su familia, su patrimonio para emprender un negocio que va a generar empleo, que va a generar negocio, que va a ayudar a la sociedad, eso es, vamos, un acto de heroísmo, te diría yo. Claro, esa es la diferencia, porque viajando por otros países tienes toda la razón. Te das cuenta que ese es un valor en sí mismo. Un valor en sí mismo que es reconocido. En España no es reconocido, sino justamente lo contrario. De ahí surge y te cuento un poquito, surge de eso y de una segunda cosa, de el emprendedor, tu tío, que en un momento dado ve una oportunidad, que tiene una capacidad y que quiere arriesgar para ello, estar al lado de ellos, es decir, poder darle un asesoramiento, poder darle una capacidad para que acceda a determinadas cosas que creo que muchas veces nos falta. Es decir, es verdad que las administraciones se llenan y te dicen ahora va a llegar, pero en el fondo eres tú el que estás frente al mundo. No sé qué te pasa, Antonio, ¿no? La administración nos pone trampas muchas veces. Verdad. O sea, yo creo que la administración, la mejor labor que podría hacer era dejarnos trabajar, efectivamente, ¿no? Porque es verdad que, vamos, que muchas veces no es una cuestión de ayuda. Si un empresario no necesita subvenciones, no necesita tal, vienen bien, y para arrancar una empresa, por supuesto, y tal, pero muchas veces, o sea, las subvenciones lo que generan es un problema. Son caraduras, o sea, que vamos, que hay gente que se aprovecha y que lo que vamos buscando es aprovecharse de eso. Las empresas lo que necesitamos es que nos dejen un entorno agradable, de libertad, de poder hacer las cosas, de no matarnos a impuestos, a normativas, a burocracia. Eso es lo que necesitamos. De poder pagar a los trabajadores en razón de su efectividad y poder... Situaciones como esas, totalmente de acuerdo. Pero es que eso sería, no tendremos para un podcast, tenemos para una serie de podcasts y creo que en el fondo, al final eso pues resulta un poco pues chocante. Tienes que adecuarte al medio que tienes que hacer, pero sí que me gusta y me encanta hablar contigo de toda esa situación y de poner en valor a un montón de gente que está trabajando y está poniendo en riesgo su propio patrimonio y su propia familia, poniéndolas por delante por sacar adelante una empresa. Eso si consigo un poquito ya me doy por satisfecho. Si te parece, hemos hablado de tu tío, hemos hablado de la historia, hemos hablado de Viena Capellanes, pero sí que me gustaría un poco plantear, porque al final estáis en un sector como la hostelería, la restauración, antes hemos hablado un poquito fuera de cámaras, sobre la situación y lo cambiante que es.
es un sector absolutamente que hay una competencia brutal, ¿no? ¿Cómo lo ve Viena Capellanes? ¿Dónde cree que, si tuvieras que dar un consejo de alguien de la hostelería, dónde crees que tendrías que hacer, por ejemplo? Bueno, eso es muy difícil, ¿eh? O sea, pero estoy con el mejor, Antonio. Si tuviéramos el milagro, evidentemente intentaríamos aprovecharnos de él lo mejor posible. Pues es un mundo muy cambiante, ¿no? O sea, y la sociedad ha cambiado mucho en los últimos años. Hablábamos del COVID. Efectivamente, o sea, eso nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? Pero ha cambiado los hábitos sociales de forma muy clara, ¿no? Y evidentemente pues hay que adaptarse, ¿no? Tienes que competir hoy en día contra cosas muy diferentes, contra grandes multinacionales que vienen aquí rompiendo la pana, trayendo negocios que pues abren a golpe de talonario y esas cosas, pero sin personalidad, sin alma, pero que hacen daño, efectivamente, o sea, porque al final pues son una competencia también. Y luego tienes el otro extremo del emprendedor pequeño que también pues abre. Ahora se ha puesto de moda esto de los bakery coffee, y que pues... Tampoco en España, no sé si estás de acuerdo conmigo, alguien que tiene un dinero y tiene un emprendimiento dice, me monto un negocio de hostelería, como si fuera tan fácil, ¿no? Efectivamente, o sea, la gente lo ve fácil y la hostelería... Tiene de todo, pero fácil. Efectivamente, porque tiene un componente que es evidentísimo, que es que tú estás trabajando cuando los demás están disfrutando, ¿no? Con lo cual es complicado porque vas contracorriente en cierto modo, ¿no? O sea, la hostelería tradicional, pues vamos, eso de tener que trabajar los fines de semana hoy no cabe mucho en la mentalidad de mucha gente joven, de los trabajadores, y bueno, pues al final es una necesidad. Te afecta muchísimo la regulación sanitaria, hay muchísima regulación administrativa que requiere una serie de prohibiciones, cada vez más. Vale, Viena Capellanes, ahora mismo, ¿en qué momento está? ¿Tú cómo lo ves, Antonio? Y en un futuro de 2-3 años. Pues Viena Capellanes ha pasado unos tiempos muy duros, porque a raíz de lo que comentábamos antes del COVID, tuvimos una pérdida de negocio brutal. O sea, nos habíamos centrado en los años anteriores en el crecimiento dentro del mundo de las empresas, dirigido al mundo de las empresas, que bueno, pues fue un nicho muy atractivo. A través de los famosos corners, ¿no? Efectivamente, de los corners y del desarrollo del catering también, que estamos también muy especializados. Y bueno, pues ese mundo, o sea, tuvimos el drama de que desapareció de la noche a la mañana, o sea, pero sin la posibilidad de hacer nada, o sea, no podrías luchar contra ello, ¿no? Entonces, pues vamos, hemos pasado unos tiempos duros reinventándonos una vez más, o sea, que afortunadamente... ¿Cómo reinventasteis? Pues nos reinventamos, pues mira, lo primero que hicimos, o sea, fue intentar mantener a la mayor parte de nuestra gente que pudimos. Eso nos supuso un agujero en nuestras cuentas de resultados brutal, al que hemos tenido que enfrentarnos, porque si Viena es seria y es buena pagadora, y eso ha sido pues un periodo muy complicado, ¿no? Muy complicado. Y bueno, pues nos reinventamos. O sea, lo primero que hicimos, como el mundo de las empresas no se habilitaba, no se ponía en marcha otra vez, pues a los 2 o 3 meses de la pandemia empezamos a abrir nuevos locales, ¿no? Abrimos 7 locales durante la pandemia, a pie de calle, efectivamente, con perfiles diferentes, pues buscando un poco lo que quería la gente en ese momento, centrándonos en un público pues más de barrio. O sea, luego también al cabo de los 2 o 3 años empezamos a abrir tímidamente en zonas de oficinas donde había desaparecido la actividad, pero bueno, buscando pues oportunidades, o sea, porque además todo esto lo teníamos que hacer sin un duro, sin el euro, que vamos, el duro ya no suena. Sí, porque además, no sé si estarás de acuerdo conmigo, los bancos te suelen prestar cuando no lo necesitas, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho eso de la frase esa de que el banco es el que te regala un paraguas cuando hace sol y en cuanto empieza a llover te lo quita, ¿no? Pues, no, es 100% verdad. Esto es políticamente correcto, que no lo vea ningún banquero, por favor. Bueno, pero nuestro podcast es políticamente incorrecto, o sea, Antonio, no te preocupes, no tiene ningún problema, si es verdad todo eso. ¿Cómo captáis? Has hablado de tendencias, las nuevas tendencias. Al final, muchas veces, cuando en el asesoramiento del día a día, ¿cómo captas esa nueva tendencia? Porque al final tú tienes un montón de obligaciones, tu gente tiene un montón de obligaciones que te llevan el día. ¿Cómo captas esa tendencia, ese cambio?
Bueno, es un proceso bastante intuitivo, pero evidentemente tienes que estar muy pendiente de lo que hay alrededor, lo primero, y de lo que pide tu cliente también, ¿no? O sea, eso es la forma de aprender. Pero eso en tus tiendas, ¿cómo, lo tenéis de alguna manera o Pues mira, te guías un poco con la formas de intuición? captar información. O sea, nosotros no somos unos usuarios exhaustivos de los datos, ¿no? No. Ahora vivimos en el mundo de los datos, o sea, Sí, sí. Pero sí que tienes información en muchas cosas. Nosotros tenemos muchos medios de captar esa información porque estamos en la calle con nuestros locales, estamos en empresas con nuestros corners, estamos en el mundo digital con nuestra web y con nuestra app propia, y bueno, pues al final la gente... Porque las tendencias como la fresh friendly, todo el tema de la vida sana, todo esto, vosotros entiendo que además que sois muy fuertes a nivel del catering, lo tenéis que llevar de alguna vez, pero suponer un cambio en los menús y todo eso supone un cambio muy importante para vosotros. Eso es fundamental y eso, vamos, es ¿Cómo seguir las tendencias, sin duda, pues eso, estando pendiente para poder hacerlo. Es verdad que ahora hay una tendencia cada vez a comer sano, sí. Que eso tienes que reflejarlo en todo lo que haces, no solamente en los productos de comida que hacemos y en las ensaladas y en eso, o sea que pues cada vez hay más cómo lo demanda de muestras eso. también, ¿no? Cómo lo muestras, incluso en los productos de pastelería que tradicionalmente se asocian a lo no sano, pues también tienes que reducir azúcares, tienes que reducir tamaños para que sea un pecado más venial, por decirlo de alguna forma, o sea que es que son muchas cosas, o sea, tenemos la suerte de tener un equipo fantástico, de gente que vive y que suda la camiseta ahora que vamos a tener el mundial y estamos pensando en eso, y bueno, pues es gente que está pendiente y se atienden mucho las sugerencias de la gente, que son los que oyen al cliente. Mira, te cuento, en algunos otros episodios que hemos tenido de este podcast se hacía mucha referencia al valor del equipo, al valor del trabajador, al valor de cuidar a tu gente. Yo soy un partidario ferviente de eso. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es la manera mejor? ¿O tú tienes alguna forma especial? ¿O lo que te han enseñado tus mayores? Pues yo creo que es lo que te han enseñado tus mayores, lo que has visto toda la vida, y en mi caso lo que yo llevo haciendo toda la vida. Para mí, mis personas es lo más importante, ¿no? O sea, nosotros sacamos una frase que hemos utilizado muchas veces, que es: Viena son las personas, y eso es completamente cierto, porque Viena son lo primero nuestras personas que están dando la cara delante del cliente, día a día, que es muy dura. También las personas que están detrás haciendo todo lo que llega a las manos de estos que son nuestro escaparate final, ¿no? Y luego pues Viena son también nuestra familia, que son los accionistas de la empresa y que nos han consentido, pues te iba a decir dilapidar, no es dilapidar. No es dilapidar. Nos ha consentido pues jugarnos su patrimonio para poder salir adelante por esa ilusión de mantener. ¿Cómo llevas eso? Entiendo que es una doble responsabilidad, Antonio, ¿no? Es decir, al final tienes una responsabilidad con tus trabajadores como cualquier empresario, pero además esto es un grupo familiar. Entiendo que puede llegar a ser más duro esa responsabilidad, ¿o no? ¿O te compensa? Es más duro porque tú tienes una preocupación, o sea, al final te estás jugando el dinero de tu familia, y eso evidentemente es muy importante, pero también, o sea, tienes la tranquilidad de mantener su confianza, ¿no? O sea, que nosotros durante muchos años hemos crecido mucho, o sea, que hemos demostrado que sabíamos hacer las cosas, pues cogiendo la empresa. Y habéis crecido sano, no solamente crecer, sino que habéis crecido sano. A la vista está el número de años que lleváis. Pues efectivamente, pero yo te hablo ya de nuestra gestión, o sea, porque lo anterior es importantísimo, para nosotros es nuestro legado, evidentemente hay muchas experiencias que aprovechar de lo pasado, pero al final, pues como decíamos, el mundo ha cambiado mucho y tienes que cambiar tú con él, ¿no? Pero es verdad que hemos hecho las cosas bien durante un tiempo. Cuando las circunstancias eran propicias, pues las hemos aprovechado, y cuando han venido peor dadas o muy peor dadas, como nos ha pasado en los últimos años, pues también hemos tenido esa confianza de nuestra gente, que ha visto que hemos erais confiables y que estamos siendo capaces de sobrevivir y de seguir saliendo adelante a pesar de tener otros 150 años más, por lo menos. Pues eso nos gustaría, Bueno, ya antes de terminar, y sí que me gustaría que me contaras Viena Capellanes.
en un futuro cercano? ¿Lo tienes en tu cabeza? ¿Qué es lo que pretendes estabilizar, crecer? ¿Cuál es tu idea? Nosotros vemos que la forma de continuar es creciendo con cabeza y prudentemente, pero creciendo también hacia nuevos negocios, nuevos locales, hacia otras actividades, que es lo que ha sido también la esencia, ¿no? En las que ya estamos metidos, pero ahora, por ejemplo, pues vivimos en una sociedad que tiene un componente digital importantísimo, ¿eh? Evidentemente hay que aprovechar los medios que eso nos delivery. ofrecen. El delivery ha sido una trampa de estos años. ¿Sí? O sea, el delivery, vamos, es un mercado muy complicado, porque se está regalando una cosa que cuesta mucho dinero, como por es una cuota de mercado que no tiene sentido. Efectivamente, entonces el delivery, en el que estamos metidos y trabajamos, está pasando a una temporada complicada con todo el tema regulatorio que ha tenido y esas cosas, pero vamos, es una consecuencia de lo que ha pasado y realmente a las empresas pues nos ha ayudado, o sea, es un medio más, pero un medio complicado, porque al final es un medio que esto también va a ser muy políticamente poco correcto, ¿no? Que está basado casi en un sistema de esclavitud, o sea, que tú, ¿cuándo hay más pedidos de delivery? Cuanto más llueve, más frío hace, y vamos, si tú tienes a una persona en la calle, porque tú no quieres bajar. Es evidente que además, y eso entronca con las grandes multinacionales, esto que voy a decir es absolutamente incorrecto, pero es verdad que las grandes multinacionales, llamémoslas, todo el mundo lo conoce, plantean ese trabajo desde y estoy totalmente de acuerdo, desde un cierto punto de esclavitud. Y lo cual me hace gracia porque en España, Antonio, consideramos a esas empresas como el culmen de la modernidad. Y sin embargo las empresas que llevan mucho tiempo haciendo bien las cosas, cuidando a esos trabajadores, parece que somos antiguos. No sé si me estoy explicando. Te explicas perfectamente y es verdad, ¿no? O sea, que parece que, vamos, que todo lo que está basado en la tecnología y en una startup, que, vamos, que son importantísimas, muchas startups han creado proyectos maravillosos, ¿no? Pero otras pues se han ido complicando. Y el mundo del delivery, o sea, el principal problema que tiene es que han estado regalando un servicio que costaba mucho dinero, porque tener una persona a tu disposición para que te lleve en 20 minutos o en media hora una tortilla o una pizza o lo que sea, cuesta mucho dinero tenerlo, y sin embargo al cliente no se lo repercutían. Evidentemente. Lo pagaba el operador, lo pagaba tal, y eso, pues vamos, cuando se empiece a cobrar por eso lo que cuesta realmente, subirá el precio, no te merecerá pues tanto entonces, la pena. Efectivamente, ¿no? Claro. Pero lo que te decía, no me refiero al delivery, o sea, el mundo digital tiene muchas más cosas, o sea, es un sistema de conexión, ¿no? O sea, que la gente no es que tengas que perder necesariamente el carácter humano, que nosotros es algo que mantenemos, vamos, a toda costa, porque es la esencia de nuestro negocio también, ¿no? Pero que el mundo digital, o sea, pues tiene muchas oportunidades de llegar a gente pues que en otras condiciones te resulta más. Y es ahí donde difícil. tú ves a tu empresa. Y ahí es donde, vamos, ahí es uno de los campos. O sea, luego pues habrá que seguir creciendo, abriendo tiendas, que al final es nuestra esencia. Habrá que seguir mejorando el mundo del servicio a las empresas, que vamos, pues se va recuperando a pesar de estos años negros que ha pasado. Y bueno, pues seguir haciendo todas las cosas que se nos ocurran, ¿no? Pues perfecto. Mira, Antonio, nosotros tenemos una sección que le llamamos al banquillo. En esto tiene una palabra un poco complicada y más dedicándome a lo que nos dedicamos en el despacho, que una parte es la parte de abogado, pero quiero hacer referencia intentamos hacer un juego, un concurso, ¿vale? Algo que tenga que ver. Están de moda los banquillos ahora, de todas formas. Sí, nunca están de más, y es más, para una parte de mi negocio no viene mal todo esto, ¿para qué te voy a decir lo contrario? Pero me encantaría que el podcast fuera por otro lado, no por ese mismo, pero sí, están de moda. Y entonces lo hemos llamado Antonio al banquillo. Bueno, es una dinámica, un juego, ¿no? Un poco, y lo que te planteamos es un semáforo verde, amarillo y rojo. Verde, por supuesto, es que lo ves fiable, consideras que es razonable. Amarillo, precaución. Rojo, prohibido. Y eso. Y yo te voy a poner unas determinadas situaciones. En tu experiencia y eso, que me comentes, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Mira, te voy a plantear el dilema del relevo generacional, que es muy frecuente en todo lo que es las empresas familiares, en todas las empresas, pero las empresas familiares más. Una empresa lleva muchísimos años de funcionamiento y de repente entran las nuevas generaciones a tomar las riendas. Esas nuevas generaciones
tratan de implantar una serie de cambios, unos cambios que son potentes a nivel de tarifas, modos de actuar. ¿Consideras que esos cambios deberían sujetarse de alguna manera? ¿Y cuál sería la forma de hacerlo, en tu opinión? ¿Te tengo que responder con un color? Sí. Pues el color sería amarillo. Evidentemente, nunca te puedes cerrar a las novedades, nunca te puedes cerrar al talento joven y evidentemente tienes que eso. Lo que pasa es que mi padre tenía una frase que era muy buena, que es que los experimentos se hacen con gaseosa, ¿no? Es muy buena. No los haces con champán, entonces sí. Con gaseosa, o sea, siempre bajo control, pero con confianza, o sea, estar pendiente para que, vamos, el experimento no explote, pero si te sirve, estoy de acuerdo. No sé si te sirve, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a hablar ahora de un producto. Una empresa tiene un producto estrella. Vamos a llamarlo la fórmula secreta. Conocido por todo el nombre, por su nombre, por su calidad, ya tiene una marca. Llega un nuevo equipo, ese nuevo equipo decide cambiar el nombre, quiere modificar porque considera que hay determinadas opciones de obtenerle una mayor rentabilidad. ¿Consideras que esa alteración del producto, qué deberíamos hacer? ¿Consideras que es buena esas alteraciones? ¿O pasamos al ámbar? ¿O está prohibido? Joder, me lo pones difícil, ¿eh? Hombre, estamos en un sitio difícil. Voy a ser polite y te voy a decir amarillo otra vez porque evidentemente las cosas no son inmutables, ¿no? O sea, sí. Que tenemos que, vamos, te lo he dicho, que Viena creo que es un ejemplo de capacidad de adaptación y evidentemente muchas veces hay productos que los hemos adaptado. Ahora, por ejemplo, productos tradicionalísimos de pastelería, pues les hemos dado una vuelta pues para hacerlos más reducidos de tamaño. Por el tema de la azúcar, por ejemplo, y eso pues hay veces que es necesario, o sea, pero tampoco te puedes pasar, ¿eh? O sea, tampoco puedes decir, si tengo un producto que es de piña, ahora lo voy a hacer de melocotón, o sea, pues al final cambio poco a poco, o sea, empieza por el mango, yo qué sé. Al final, Antonio, lo que me acabas diciendo es sentido común a las cosas, ¿no? Es decir, bueno, pues amarillo, yo también estoy de acuerdo. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la marca. Además estamos en una empresa, ¿qué es esto? No sé, seguramente te han planteado un cambio radical de marca, de logo, de forma de actuar. ¿Lo consideras acertado, con cuidado, prohibido? En una empresa como esta. Yo no soy partidario nunca de los cambios radicales, vamos, salvo para cosas malas, ¿eh? O sea, pero en una imagen que tiene detrás 153 años de antigüedad, tú no puedes hacer un cambio radical de la noche a la mañana. Yo creo que la transición tiene que ser cuidadosa, ¿eh? Y puedes hacer los cambios poco a poco, pero vamos, hay cosas que yo no entiendo en este mundo, pues vamos, cambios, por ejemplo, la operación que ha hecho Cepsa de cambiar todo azul y cambiar de nombre, o sea, que es que la gente ya no lo asocia, o sea, yo creo que ese es el riesgo de perder, o sea, que era una cosa que era familiar para nosotros y de repente, pues vamos, ha cambiado de color y ha cambiado de esencia y ha cambiado de todo. Evidentemente, distintos a su mundo, seguro que tiene un plan de marketing maravilloso detrás y está súper pensado, pero a mí me sigue resultando chocante. O sea, a mí, fíjate si estoy de acuerdo, que la primera vez que vi una estación de Cepsa azul, yo pensaba que era un lavadero de coches. Pues es verdad, o sea, es que cambia hasta la percepción que tienes, ¿no? O sea, que evidentemente ellos van buscando pues una imagen sostenible y tal, pero yo creo que al final no puedes romper de tus raíces a no ser que te avergüences de ellas, pero entonces casi es mejor que cambiarle hasta el nombre. Cambiarle hasta el nombre y cambiar hasta la actividad, si quieres. Es que yo antes tenía una cadena de barras americanas, pues vamos a cambiar y tal, o sea, y eso no tiene transición. Haces un cambio radical porque ya eso no está en La frase es que las cosas por ser antiguas o por ser modernas no son buenas o malas por eso solamente. ¿No te parece? En ese caso, los cambios radicales, vamos, aquí pondríamos rojo. Un amarillo rojo, o sea, está eso cuando te lo saltas, ¿no? Perfecto. Pues nada, Antonio, ya agradecerte un montón tu hospitalidad, tu docencia, si me permites que te lo diga, y a tu disposición para cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pues un placer. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Gracias.